vamos a hablar acerca de un personaje que ha sido muy controversial e influyente, que marcó su generación y ha sido muy denominado como el profeta de lo futuro en su época y hasta ahora. Por supuesto que hablamos de H.G. Wells, uno de los personajes que han movido vidas, que han movido al mundo, autor por Horacio Sheep. Sí, aquí menciona a este gran escritor, distópico de ciencia ficción y futurista por sus grandes novelas. Comenzamos con su pequeña autobiografía, ¿sí? En la cual Wells resaltaba en su autobiografía los descubrimientos y conclusiones de una inteligencia muy corriente, ya que para Wells le era muy significativo estudiar el cerebro, el manejo de la inteligencia, la capacidad intelectual, ¿no? Que es lo que más le interesaba. Entonces, mediante sus aventuras y viajes peligrosos a lo desconocido, porque Wells era de la típica persona, como en aquellos tiempos primitivos en los que los hombres pues exploraban con sus secuaces a regiones desconocidas, para que así su población pueda habitarlas con mayor seguridad y mayor comodidad. Entonces, ese era la típica persona que resultaba ser Wells, curiosear lo desconocido, ¿no? Por el bien de la humanidad, ¿no? Por el bien de las masas. Entonces, este hombre extraordinario, y digo extraordinario porque sigue siendo muy relevante en nuestra generación, eh, este escritor que ha sido también un luchador social y un explorador, y toda una generación le siguió desde a donde él quiso llevarla, ¿sí? Porque su terreno siempre fue el campo de las ideas. Sentado tranquilamente mediante una pluma en su mano bajo una mesa de trabajo, operó también revoluciones en el pensamiento de su época. Hablamos de contextos políticos, sociales y bélicos, ¿sí? De lo que viene a ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el mundo totalitario, el mundo fascista, ¿no? Entonces, todos estos contextos políticos. Wells era una relevancia en esa época. Entonces, por lo que hoy le consideramos a Wells más visionario que escritor, es porque nuestras esperanzas han evolucionado menos que nuestras pesadillas. Es decir, tenemos menos miedo a los marcianos que a la desigualdad extrema, al desempleo o a las consecuencias de nuestro uso y abuso del entorno natural, nuestros recursos naturales de nuestra tierra. Y sin embargo, echemos un vistazo desde la ventana, vemos que cada vez hay más desempleo, cada vez más somos más dependientes de las tecnologías, cada vez hay más evolución de la inteligencia artificial, cada vez más nos deshumanizamos, lamentablemente. ¿Y qué es lo que nos depara en el futuro? ¿Hacia qué camino, qué dirección estamos yendo? ¿O hacia qué abismo estamos llegando posiblemente? Entonces, se le considera a Wells como uno de los escritores con mayor influencia que ha ejercido en su generación y para las siguientes generaciones por sus predicciones futuristas. ¿Y cómo le nació a Wells todo esto acerca de la literatura, la ciencia ficción? Vamos a comentar un poco acerca de su infancia, en la que cuando tuvo apenas 8 años, el pequeño Bertie le llamaban sus padres, este se había roto la pierna en un grave accidente, en lo cual le obligó a estar en cama varios meses, hospitalizado. Entonces, para evitar todo este aburrimiento, sus papás, mediante las visitas que le hacían en el hospital en el transcurso del tiempo, le traían novelas, libros, los clásicos para su hijo Wells. Le traían pues Charles Dickens, Irving Wallace, las novelas clásicas, lo cual fue en ese momento en la que Wells ya tenía esa afición a la literatura, ¿no? A esa cercanía, lo cual le empezó a gustar mucho más y que más adelante ya se estaba comprometiendo a lo que fue también la escritura. Ahora bien, más adelante, en lo que viene a ser su etapa más importante, que es su vida académica, ¿sí? Wells, gracias a una beca, postula y termina la carrera de biología y se titula 6 años después como zoólogo. Y una mayor relevancia aquí fue que uno de sus profesores que le enseñó biología, uno de los profesores más insignes y emblemáticos, fue el profesor biólogo Thomas Henry Huxley,
que dicho sea de paso, fue el abuelo de Aldous Huxley, el autor de la novela Un Mundo Feliz. Lo cual da a conocer que este profesor, conocido por ser un fiel, ferviente defensor de la teoría de la evolución de Charles Darwin, era este profesor un darwinista. Entonces, siendo pues Wells una de las primeras personas en imaginar viajes en el tiempo, invasiones alienígenas, viajes espaciales, hasta incluso adelantarse en el avión. También había realizado una serie de vaticinios científicos importantes, como lo muestra en sus obras tales como esta obra publicada en el año 1938, titulado como World Brain, que significa cerebro mundial, en la que Wells predice la existencia de la Internet y de Wikipedia. Entonces, por otro lado, en el contexto social en el que Wells se encontraba, Wells tendió siempre a mezclarse con la multitud, era defensor del pueblo, mientras que muchos jóvenes estaban muy entusiasmados, estaban muy inspirados a sus proyectos de Wells, siempre se declaraban como sus discípulos, pero Wells no quería nada de eso. Wells no quería ser maestro ni jefe de nadie, y siempre le decía a los jóvenes, a la juventud más que nada, que se sentía muy atraído por las novelas ficticias que Wells publicaba en sus tiempos. Wells le decía: jóvenes, si ustedes quieren servir para un futuro, no deben seguir a ningún hombre, ni llamar maestro a nadie, ni jefe a nadie. Y este era su propio secreto, la maravilla de un pensamiento libre y la concepción de un mundo en que todos los hombres piensen libremente y por sí mismos, que piensen por su cuenta. Ni su pensamiento era corriente, ni lo fue su vida, porque Wells no puede ser corriente ni la vida de quien subió desde la pobreza más deprimente y las condiciones más difíciles hasta convertirse pues en una de las voces más escuchadas, más influyentes y controversiales de su tiempo. Era confidente de los gobernantes del mundo, sí, era intérprete de la historia desde puntos de vista nuevos, era uno de los novelistas más leídos y profeta social que inspiró a millones de personas. Ahora, Wells tenía la idea planteada y concreta de que el mundo tenía que ser como una unidad en progreso, en constante a medida que la ciencia, mientras que hacía la ciencia nuevos descubrimientos, la humanidad, toda la humanidad, sea como una sola nación, ¿no? La unión de una sola nación, de un solo pueblo. Este era su sueño de Wells. Pero cuando la Revolución Rusa y el gigantesco experimento social que la siguió a gran escala terminó defraudando a Wells, terminó decepcionándolo, ya que Wells quería antes que nada la liberación del pensamiento humano y le disgustaron esas limitaciones impuestas a la crítica, precisamente en el momento en que todos los pensamientos libres debían ser llamados a colaborar. Entonces Wells proponía una Open Conspiracy, sí, entre paréntesis, que significa conspiración abierta, es decir, una revolución no operada por la violencia ni la represión, sino por la unión de todos los espíritus libres para crear así un proyecto de un mundo tal como debiera ser, tan convincente que la humanidad no necesitase ninguna coacción para aceptarlo. Ahora, en los años comprendidos entre las dos guerras mundiales, las obras de Wells ejercieron una gran influencia sobre toda la juventud inteligente, ¿sí? Porque combinaba desesperadamente a la humanidad a estudiar científicamente sus problemas sociales, a organizar sus asuntos, a unirse y evitar todo tipo de sectarismo, de clase, raza, religión, nación e ideología política. Pero, sin embargo, en una de las obras cronológicas del gran amauta José Carlos Mariátegui, critica la posición de Wells respecto del fascismo, en la que Mariátegui comenta, o mejor dicho, critica a Wells como diciendo que Wells en ese estudio sigue más o menos el itinerario
de un demócrata, diciendo que Wells ofrece ninguna originalidad. Su actitud es la actitud característica de un reformista, de un demócrata atormentado por una serie de dudas sobre la democracia y de inquietudes respecto a la reforma. El fascismo para Wells le parece algo así como un corno de un cataclismo, ¿no? Algo muy nefasto, más bien que como la consecuencia y el resultado en Italia, por ejemplo, la quiebra de la democracia burguesa y la derrota de la revolución proletaria. Evolucionista convencido, Wells no puede concebir pues, el fascismo como un fenómeno posible dentro de la lógica de la historia, ya que él tiene muy entendido que el fascismo es un movimiento muy monstruoso, teratológico, ¿sí? Dable solo en un pueblo que se puede dar siempre y cuando la población tenga una educación demasiado defectuosa, ¿no? Propenso a todas las exuberancias de la acción y de la palabra. Ahora bien, vamos a hablar un poco de sus obras más reconocidas e influyentes, ¿sí? En sus obras literarias destacó su pasión por los avances científicos, lo cual le plasmó en sus novelas, explícita en las diferentes clases sociales. Por ejemplo, una de sus primeras novelas es La máquina del tiempo, ¿sí? Que originariamente se tituló principalmente como Los Argonautas Crónicos, ¿sí? Esta novela ofrece un paradigma muy ilustrativo en la que ambas temáticas, a través de una historia en la que un viajero en el tiempo se traslada en el año 802.701, en la que ya encuentra una humanidad que ha evolucionado en dos razas descendientes de los seres humanos, que vienen a ser, los Eloi y los Morlocks. Algo para empezar, para diferenciarlo dicotómicamente, los Elois vienen a ser los capitalistas y los Morlocks vienen a ser la población proletaria. Entonces, el viajero en el tiempo encuentra un contexto en un futuro muy lejano, basado en desigualdades sociales que son muy fehacientes. Encontramos a los Elois, como ya lo comentamos, que vienen a ser los hermosos, las hermosas personas que viven en verdes praderas iluminadas, ¿no? En un lugar muy armonioso, ¿no? En un paraíso, que tenía su rutina cotidiana en sus vidas, un placer, ¿no? Tenía una vida muy hedonista. Mientras que los Morlocks, que habitaban bajo tierra, tenían desnotados y sin vestigios de su antigua humanidad, en la que salían por las noches a cazar a los Elois para que así puedan sobrevivir. O sea, se cazaban a ellos para que se alimenten. Entonces, es aquí donde Wells, convencido como socialdemócrata, que fue, entiende que la evolución de la sociedad humana conduciría por obra y gracia del egoísmo y la ceguera capitalista a una creciente diferenciación entre los trabajadores proletarios y la clase burguesa pudiente, dominante en un principio en un principio de aquellos que para más tarde derivan un terrible sustento de esa plebe subhumana y subterránea, en la que los dueños y los señores se convierten así en inocentes inútiles, presas de sus antiguos sirvientes y esclavos. Esta novela trae un contexto social muy importante porque nos habla de la crítica convencional que interpreta esta novela como una reflexión sobre la estructura de clases sociales de la Gran Bretaña del finales del siglo XIX, si no me equivoco, ¿sí? Viviendo en comunidades, los Elois viviendo en comunidades neo-helenísticas en un paraíso pastoral en la que recordaban pues la decadente nobleza del siglo XIX, y los Morlocks, por su parte, que vienen a ser la extensión darwiniana del proletario industrial. Que los caníbales Morlocks se alimenten de los Elois constituye una clara amplitud y visión de una despiadada sátira de la violencia,
de las clases inherente a la Inglaterra del siglo XIX. Y para terminar, una de las frases célebres de Wells que nos deja muy en claro para para la generación que marcó en aquella época y para las siguientes generaciones y para esta generación es que decía lo siguiente: la vida se presenta cada vez más con cada año que transcurre como un espectáculo de interés inagotable, de belleza cada vez más intensa y no revelada antes, y como un campo espléndido para los designios y deseos estimulantes. Wells murió el 13 de agosto del año 1946, una de las figuras literarias más importantes. De hecho, sus obras que abordaban ciencia ficción y las desigualdades sociales, que además de ser un ferviente defensor de la corriente humanista, hasta que la Segunda Guerra Mundial le arrebatara sus últimas esperanzas de llegar a ver un mundo organizado para el futuro, este terminó sepultando su gran optimismo en servicio de la humanidad. Lo cual para entonces, en el año 1941, un periodista le preguntó lo siguiente: señor Wells, ¿qué palabras quiere para su epitafio? Y este respondió, sin dudarlo, entre comillas: se los dije, idiotas. Y bueno, esto fue todo. Abajo en los comentarios les dejaré el link del PDF de esta novela, que es muy entretenida. Es una novela futurista, ¿sí? Que también está basada, habían hecho una película de esto, que también les dejaré el link y lo puedan disfrutar. Y bueno, espero que este contenido les haya gustado. Esto fue todo.